Buenas hermanos, buenos días, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como pueden ver, hoy es una semillita muy especial porque somos dos, entonces esperemos que sea de mucha edificación. Bueno, me alegra mucho verlos a todos con sus Biblias en mano, como dijo el pastor, que trajeran la Biblia física. Nada es más bueno que la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, se ven muy bonitos todos con su Biblia física y no con el celular en la mano. Bueno, hermanos. Vamos a esperar a la presentación un segundo. Bueno, como pueden ver, la semillita del día de hoy se llama Escrito está. ¿Qué se llamará así? Bueno, nosotros nos enfocamos más que nada en lo que es la espada. ¿Qué es una espada? Es un utensilio o arma que se usa con fines defensivos o para perpetrar algún ataque. Y bueno, como ya sabemos lo que es en sí, lo que es en términos generales una espada, ahora mi pregunta para ustedes, hermanos, es: ¿cuál es la espada de un cristiano o de un seguidor de Cristo? Yo sé que ustedes tienen la respuesta ahí, pero todavía no la digan. Yo sé que la tienen ahí. Yo, por mi parte, me quise ir como un poquito en la parte histórica, diferentes culturas. Pero en la parte histórica, algo que me pareció muy interesante es que en la élite vikinga significaba el orgullo del guerrero, que se sentía libre y se sentía poderoso y que solía heredarse de generación en generación. De igual manera, en el oriente, del otro lado del charco, las katanas para los samuráis se convertían en su alma, lo que era la espada. Y ahora, la palabra Pablo, mientras estaba preso en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 7, yo lo voy a leer en una traducción viviente. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Además de eso, una traducción que me gustó bastante, que es hoy, como lo decía, y dice así, se las leo: que la salvación sea el casco que protege la cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Y como podemos hacer referencia a lo histórico y también a lo que vivimos día a día, la palabra siempre está, nunca cambia y estará en generación como con los vikingos. La Biblia es la verdad de Dios que no se puede cambiar y nunca se desvanecerá. Y esa es la única verdad que nos llena y transforma nuestras vidas. Y nosotros como cristianos tenemos que tomar la palabra, estudiarla, atesorarla y con nuestra alma y ponerla en práctica todos los días de nuestra vida aquí en la tierra. Y en lugar de usar una espada física como lo usaban los vikingos, los guerreros y todas esas personas para la guerra, usamos la palabra que es la Biblia, que con ella nos defendemos de lo que nos ataque del enemigo y del mundo. Vamos a seguir la semillita. Y como venía contándonos Mari, los cristianos, todos nosotros, somos llamados a defendernos de los ataques del enemigo. Dice en 1 de Pedro 5:8, creo que tengo el versículo, entonces lo podemos pasar. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo, hermanos, anda buscando a quien devorar. Y si tenemos toda la armadura de Dios puesta, como nos contaba Mari, que está en Efesios 6, pero no tenemos nuestra espada, no nos podemos defender de las artimañas del diablo. No seríamos unos guerreros preparados para la batalla. Porque un guerrero listo y preparado siempre anda con la espada en la mano, hermanos. Efesios 6 nos dice que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo. Y para poder hacerle frente a estos ataques, necesitamos la palabra, que es nuestra espada. Por eso es realmente importante escudriñar las escrituras, porque tener la espada lista en la mano no significa realmente andar siempre la Biblia en la mano, aunque sería excelente porque el celular siempre lo andamos. Pero no significa usualmente andar siempre aquí con la Biblia en la mano, sino, hermanos, es atesorar la Biblia, la palabra en nuestros corazones y que cuando venga el día malo podamos recordarla y así vencer la tentación, la prueba o la circunstancia con la verdad que es la palabra. Y hermanos, esto
es exactamente lo que nos enseña nuestro Jesús. Nuestro Jesús en Mateo 4, hermanos, nos muestra una historia bellísima de cómo se utiliza esta arma, esta espada filosa. Y se las voy a contar rápidamente. Cuando Jesús, yo sé que todos no la sabemos, pero la vamos a volver a refrescar. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, llegaba a decirle y a ofrecerle cosas, le ofreció reinos, le ofreció gloria, intentó poner a prueba su poder. Pero Jesús, hermanos, Jesús era un guerrero preparado. Y Jesús, con la espada en la mano, le respondió a todas estas cosas: escrito está. Y citaba la palabra de Dios y lo reprendía. Qué poderosa imagen y gran ejemplo nos dejó a Jesús a nosotros hoy. Jesús se defendía y tenía la espada bien sujeta. Y cuando venía el diablo a tentarlo, Jesús lo venció fácilmente con el poder de su palabra, hermanos. Vamos a ver unos cuantos beneficios que trae leer y aprender de la palabra. Los beneficios que trae la palabra para nosotros es para conocer mejor a Dios, para acercarme mucho más a Dios, para aprender a discernir la voz de Dios y aprender a escucharla, para conocer la voluntad de Dios y fortalecer nuestra fe. Recibimos sabiduría y podemos tomar las decisiones correctas. También es para iluminar nuestro camino, nuestros pies y saber por dónde andar. Es para reflejar el carácter de Cristo, para que yo aprenda cómo Él vivió su vida y ahora yo la pueda vivir también. Para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, hermanos, no en mi propia prudencia. Y para mantenernos firmes ante el ataque del enemigo. Les voy a contar unos pequeños datos de por qué es que estamos hablando tanto de la Biblia y por qué hicimos la dinámica y nuestro compañero Eliezer tenía así una Biblia encima que le hicimos, porque en septiembre de 1600 se publicó la Biblia del Cántaro, o sea, esa es la que conocemos como la Reina Valera. Y en el año 2000, el 6 de septiembre, en Costa Rica, se declara la Ley de la República 8030, que es el nacional de la Biblia. Hermanos, y eso lo estamos celebrando todo este mes como congregación. Hermanos, es increíble que tenemos la bendición de poder vivir en un país que tenemos un día nacional para poder celebrar la palabra de Dios, que la podemos tener en todas las versiones, la podemos gritar de la azotea y nada nos pasa. Somos libres de poder hacer eso. Y más bien, tenemos un día que nos recuerda que esto es nuestra espada. Esto es lo que realmente hace que el cristiano pueda defenderse de los ataques del enemigo. Entonces, hermanos, tomemos ánimo y cobremos valor. Tomemos nuestra espada y seamos buenos guerreros. Andemos siempre atentos y cuando venga el ataque del enemigo, digamos tal y como dijo Jesús: vete, Satanás, porque escrito está. Muchas gracias por su atención. Gracias, hermanos. Bueno, yo le titulé a esto la parte de la providencia de Dios en el libro de Esther. La providencia de Dios en el libro de Esther. Algunos autores y el que lee y los que saben dicen, en el libro de Esther no aparece el nombre de Dios. Y yo me encontré que no hay otro libro que tenga más de Dios que ese libro. Porque la providencia de Dios, algo pasó aquí, no me pasa nada. Huellas de Dios, la providencia, las huellas de la providencia de Dios en el libro de Esther. El libro de Esther, y voy a decirles, tengámoslo abierto ahí, hoy que estamos celebrando el día de la Biblia, que la Biblia esté ahí presente, que la Biblia esté ahí en la constante. Por eso es importante que nuestra Biblia la tengamos, hermanos. Qué hermoso es poder tener la palabra del Señor. Y gracias a los jóvenes, excelente esa semillita, excelente esas dinámicas, el anuncio, todo estuvo perfecto con respecto a esto para que quedáramos muy claros. Vean que el libro de Esther, la reina Esther, nos enseña cómo superar los obstáculos y avanzar a pesar de nuestros miedos. Las huellas de Esther son las que han nacido del corazón de Esther. La providencia de Dios es tan enfática, tan fuerte, y la soberanía de Dios es tan enfática y tan fuerte en el libro de Esther, hermanos, que pareciera que es que Dios está ahí,
por supuesto que está detrás de telones. Es aquel que está diciendo y dictando. Hermanos, es hermoso poder llevar toda la argumentación del contexto histórico de qué fue lo que realmente pasó ahí, para que nosotros podamos ver cómo la huella de Dios en lo que es la providencia marcó el corazón de Esther y marcó el corazón de Mardoqueo también. Porque es interesante cómo estos personajes Dios los levanta. No se menciona a Dios, pero sí la actividad de Dios quien ha marcado el corazón de Esther. El propósito de Dios tras el escenario. Creo que cuando leemos a Esther necesitamos recapitular y recapacitar, de decir, Señor, qué huella más impresionante. Hermanos, porque no les puedo contar todo, pero sí me ha impresionado mucho en el estudio de esto, porque vea que la desobediencia de un hombre que fue Saúl, que les voy a contar porque si no, ¿verdad? Me lo guardo y después vuelvo loco a la gente que anda a la par mía diciéndole lo mismo. Pero Saúl desobedeció a Dios. Cuando Dios le dijo, vaya y mata, ¿se acuerda? Mate a los niños, a los jóvenes, a los de pecho, a hombres, a mujeres. ¿Y mate a quién era? El rey, ¿se acuerdan? La historia en capítulo 15. ¿A quién era? A Amalek. Mate a Amalek y a todos. Hermanos, ¿sabe quién es el que aparece en la historia, en esta historia de Esther? Que es el hombre que quería matar a todos los judíos. ¿Cómo se llamaba? Amán. Amán es descendiente de Amalek. Y a la desobediencia de Saúl, estos no fueron muertos. Y este hombre ya había matado más de 2 millones de personas. Amán había matado más de 2 millones de personas. Para que usted vea que la desobediencia trae consecuencias. Y ahora está oponiéndose al pueblo judío. Por eso esta historia es apasionante, de poder ver cómo hay tanto, hermanos, que nosotros a veces, nosotros pensamos que desobedecer a Dios no es un problema, porque eso es algo muy pequeño, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo el rey Saúl se justificó? Y vean lo que paró, vean la trascendencia. Años, muchos años después, esto viene a ocurrir. Pero bueno, la enseñanza de la providencia de Dios en medio de este libro es algo muy importante. La providencia es la disposición anticipada de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? La disposición anticipada de Dios. ¿Qué significa? Significa que Dios ya tiene, cuando hablamos de la providencia de Dios, es que Dios ya desde antes del tiempo pensó en aquello, anticipó aquello, por lo cual Él iba a actuar a través de aquella persona. En el caso que nos ocupa hoy, en el caso de Esther, ¿qué es la providencia? La providencia es la suprema sabiduría de Dios que rige el mundo, hermanos. Eso es la providencia. La providencia de Dios es la suprema sabiduría de Dios que rige al mundo. Eso es providencia. ¿Qué más es providencia? La providencia nos muestra que todo depende de Dios. ¿Qué es providencia? ¿Cuál de los tres les gusta? La providencia nos muestra que todo depende de Dios. Eso es providencia. Nosotros tenemos que ser enmarcados por la huella de la providencia de Dios. Debemos nosotros de orar al Señor y decir, Señor, que yo entienda que tu providencia es conmigo, porque la disposición tuya en mi vida, todo está bajo tu cuidado y control. La suprema sabiduría tuya, Señor, rige este mundo. Señor, la providencia nos muestra que todo depende de ti. Por eso nosotros no tememos a una persecución. Nosotros no tememos a que las cosas no salgan como muchas veces nosotros quisiera que salgan, porque al final Dios tiene cuidado y la providencia de Dios está al control y al cuidado. Ahora, ¿cómo fue tocado el corazón de Esther con la providencia de Dios? Es algo que es muy, 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 muy relevante. Cuando nosotros abrimos tan solo el capítulo 1, porque Dios y su providencia y Dios en Esther va a producir algo, hermanos, que es sensacional. Nada más y nada menos que al final de la historia lo que se cuenta es cómo miles de judíos iban a morir por el decreto del rey instado por este hombre que venía a hacer y a querer hacer daño.
Yo sé que la historia así se cuenta, pero yo quiero que nosotros hoy ahondemos un poquito más porque hay algunos principios. Hay 5 lecciones de transformación personal que podemos aprender de la vida de Esther. ¿Cuántas? Leámosla ahí, 1, 2, 3. Dice, 5 lecciones de transformación personal que podemos aprender de la vida de Esther. Porque cuando la providencia de Dios toca el corazón, yo creo que las huellas y la huella que Esther y Mardoqueo dejan, pero en este caso Esther, realmente son las huellas que nosotros debiéramos de impregnar en una sociedad a través de algo en lo que nosotros a veces como creyentes no hemos considerado tanto, porque a veces se ha satanizado tantas cosas. Pero vea, estos hombres, tanto Mardoqueo como Esther, estaban dentro de un régimen político. Y desde ahí la providencia de Dios actúa. Por eso usted y yo tenemos que empezar a pensar, hermanos, y ser conscientes. Cuando nosotros aquí tengamos que elegir a las personas que nos van a representar, tenemos que pensar quién nos representa. A veces es que nosotros pensamos por el bonito, por el bueno, por el guapo, por el de tradición, por el del partido. No, ¿quién nos representa? Y no es que no vamos a encontrar perfectos ahí. Aún creyentes, aún cristianos, no son perfectos. Pero yo creo que nosotros debiéramos de pensar quiénes son las personas que a mí me representan en mis principios. Y esto fue lo que pasó en ese reinado. Ahora, esta transformación, y vamos a ir, porque, número 1, vean qué tremendo, porque no les voy a hablar del contexto histórico de Esther, porque esto nos llevaría un poco más de tiempo, pero realmente Esther, como en el Éxodo, narra vigorosamente los poderes de Dios a través de esto que es la providencia de Dios. El obstáculo es el camino. Vean que esta mujer, ¿quién era Esther? Bueno, resulta que Esther, y vamos a ver en capítulo 2, del verso 5 al 8. ¿Por qué? Bueno, porque Esther, las circunstancias usadas como una oportunidad. Esther era huérfana. Y este obstáculo, que es el camino, a ella no le obstaculizó ser una huérfana. Esta mujer, que realmente a veces nos confundimos, ¿verdad? ¿Quién era su tío? Hola. ¿Quién era el tío de ella? Mardoqueo. ¿Seguros? ¿De quién era hija Esther? Por una entrada. Ah, no, ya no más entrada. No, pero veamos ahí. El obstáculo es el camino. Oiga, Esther tomó el sufrimiento que experimentó como huérfana y la utilizó como una fortaleza. 2, 5 al 8. Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, el benjamita. Ah, qué bueno, hermanos. Vean, era un judío que estaba ahí. Él había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien se había llevado cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Verso 7, Mardoqueo estaba criando a Adasa, es decir, a Esther, hija de su tío. Eran primos, no era... Por eso yo les dije, ¿están seguros? Es decir, Mardoqueo no era el tío, Mardoqueo era el primo. Amén. Ahora, porque dice Esther, hija de su tío, del tío de Mardoqueo, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Hermanos, pero veamos esto. Vean el trauma que pudiera pasar una mujer, una chica, una niña con respecto a esto. Sin embargo, Esther tomó el sufrimiento que experimentó como huérfana y la utilizó para fortalecerse. Ella sabía lo que era estar sola, sabía que había superado el dolor de niña y que tenía la resiliencia necesaria para enfrentar nuevos desafíos.
Hermanos, cuando entró al palacio, ella utilizó esos obstáculos de su pasado como peldaños en vez de excusas. Ella pudo haberse quejado, decir, no, yo soy pobrecita, ¿verdad? Anita la huerfanita, que no tiene ni padre. Hay una canción así, ¿verdad? Pobrecita la huerfanita. Ay, lástima, era puesto. Hermanos, ella escogió usar su dolor en vez de dejar que él mismo la sofocara. Es que cuando en la vida usted, hermanos, aquí es cuando realmente la providencia de Dios empieza a tomar una forma. Cuando la queja desaparece y empieza usted a ver en la circunstancia una oportunidad. Esta mujer, inclusive, la historia es hermosa. Otra vez, ¿por qué hay que leer este libro? Hay muchas razones. Inclusive, otra vez, voy a pasar a otra cosa que es de otro tema, pero Mardoqueo está ahí por desobediente. Porque ellos fueron a cautiverio, Dios les dijo que regresaran a Jerusalén y él no regresó. Ajá. Por eso esta historia es rica y ve la providencia de Dios aún en la desobediencia de este hombre. Pero con el sufrimiento, porque este hombre pasó duro. Pero tenemos esto, los obstáculos en el camino para nosotros. Si usted quiere dejar huella, si yo quiero dejar huella, hermano, lo que a usted y a mí nos pase deberá operar para bien, conforme dice la Escritura. Todas las cosas operan a bien a la que aman al Señor. Amén. Amén. Y no, tal vez nosotros consumirnos en nuestras propias, hermanos, a veces somos muy conmiserados, y pobrecito yo, y pobrecita Anita la huerfanita, que no tiene ni padre ni madre. No, hermanos, tenemos un Dios. Por eso la Escritura dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te va a recoger. Creo que es tiempo de que nosotros dejemos huella y entendamos que la providencia de Dios, que el favor de Dios, que la gracia de Dios, que la misericordia de Dios están y son una constante en nosotros. Aquí estamos por su gracia, aquí estamos por su favor, y hay mucha gente que allá necesita también ser salva. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, el servicio más profundo, la plataforma más grande y amplia que usted tiene que usar no es esta. Esta es chiquitita. Allá está la plataforma. ¿Usted quiere servir al Señor? ¿Usted quiere ser una persona que deje huella? Allá afuera, ahí hay personas que no tienen a Cristo. Hay que predicar a Cristo afuera y a tiempo y afuera de tiempo. Hay que decir, Jesucristo es el Señor. Hay que ir y ser testimonio, hermanos, y poder decir a la gente, vengan a Cristo, tráiganlo a la iglesia, hermanos, porque el mundo está en pura pudrición. Ya aquí ya los muertos se cuentan de 8 en 8. Camino al infierno muchos. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué es tan exitoso esto del narcotráfico? ¿Saben? Porque no hay una calidad de vida, porque no hay esperanza, hermanos, porque no hay trabajo, porque hay pobreza y la gente se agarra de lo que sea por cualquier cosa. Hay vagabundería, porque nosotros tenemos una palabra que tenemos que recogerla. Esta mujer entra, y ustedes saben cómo entró a un concurso de belleza. Miss Susa, no digo yo, porque era en Susa, ¿verdad? Donde estaba el reino. Miss Susa. Y Esther se mete, hermanos, y ven qué tremendo, cómo Dios usa un montón de cosas en su sabiduría, en su poder, en su inteligencia. Y esta gente y Esther es escogida como la más guapa, como la más bonita. Ahora, vean qué tremendo, hermanos, porque la providencia de Dios sigue impactando. Lo segundo que podemos aprender en este caminar, en este punto, en las 5 lecciones de transformación personal, es que esta mujer vive por algo más grande que ella misma. ¿Cómo dice ahí? ¿Qué dice? 1, 2, 3. Otra vez, más duro. 1, 2, 3. Vive por algo más grande que tú mismo. Y esto es lo que Esther hace, hermanos. Vean Esther. Vamos a capítulo 4, verso 4. Esther, capítulo 4, verso 4. Dice la escritura aquí, bueno, ahí está desempeña un papel crucial en la historia. Qué bueno. Cómo lloran de duro.
desempeña un papel crucial en la historia al intervenir en favor de su pueblo y arriesgar su vida. Vivir por algo más grande que tú mismo. ¿Quiere dejar huella, hermano, hermana? ¿Quiere dejar huella? Queremos dejar huella, es vivir por algo más grande que pensar solo en nosotros. Capítulo 4 y verso 4 dice lo siguiente: vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo comunicaron a la reina, y se angustió en gran manera y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara de cilicio de encima, pero él no la aceptó. Entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto en su servicio, para saber qué era aquello y por qué. Y dice que salió Atac a donde estaba Mardoqueo, en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey. Verso 7, y Mardoqueo le informó de todo lo que había acontecido y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Y le dijeron también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que la mostraran a Ester y le informaran y mandaran a que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Hermanos, ustedes sí saben la historia, el papel preponderante de esta heroína. El papel preponderante de esta mujer interviene en favor de su pueblo, arriesgando su vida. No era un asunto, hermanos, de que no era una posibilidad que pasara. No. El que entrara cuando el rey no le había llamado era muerta. Punto. ¿Cuántos de nosotros estaremos hoy viviendo o diciendo, ¿qué importa? Yo voy a ir a esto, yo voy a ir a hacer esto que Dios me mandó a hacer, no me importa qué pase. Esto es decisiones para dejar una huella, para ser un testigo. Hermanos, nosotros en este contexto estamos en otra dimensión. Nosotros hoy el cristianismo lo hemos vivido de una forma muy relativamente fácil. Pero hay gente, hermanos. Ahí les estuve enviando, les envié también a todos los que nos ayudan con los SASAC. Les envié todo el boletín para que se informen. Hermanos, ¿qué están haciendo? Ahí también, ahí se pierde la vida. Ahí también, hermanos, ahí es un grupo musulmán fuerte y muy radical. Y estas personas están siempre en peligro, hermanos. Pero qué importante, porque vemos nosotros que si queremos dejar huella, debemos de vivir por algo más grande que nosotros mismos. A veces estamos muy concentrados en nosotros. Y aquí está una llamada de atención. Amén. Número 3. Ester en capítulo 4, verso 15 al 17 y también en 4, 11 al 16. Hay una frase que aparece y aquí estos dos puntos son primordiales. Nosotros tenemos que recordar que en el punto anterior Ester no vivía para sí misma. Ella había crecido en la casa de Mordejai y sabía que tenía la responsabilidad de defender a su pueblo. Había una conciencia de quién era. A veces nosotros esta conciencia no la hemos despegado a veces. Si yo soy cristiano, yo estoy por los cristianos. Si yo soy hijo de Dios, yo vivo como hijo de Dios. Porque esto es lo que a nosotros nos tiene que hacer vibrar en nuestro corazón. Y esta mujer en 4:15, vamos a 4:15. Capítulo 4:15, bueno, desde el 11, pero vamos al 15. Y Ester le dijo que respondiera a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa, ayunen por mí, no coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Hermanos, qué impresionante decisión, qué tremendo aprendizaje tenemos que tener nosotros, hermanos. Es que esto es solo pensarlo un momento. ¿Cuántos estamos listos a dar la vida por otra persona? Es que este es el espíritu de Cristo en Ester. Esto es lo que la providencia de Dios provocó en el corazón de Ester. Listos a dar la vida por los demás. Ese es nuestro Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús dio la vida por usted y por mí.
Pero ¿estamos nosotros listos a dar la vida? Hermanos, si a veces uno no quisiera ponerse tan así, como que, ¿verdad? Tan fuerte, como, no, pero hay cosas en las que yo puedo poner mi vida, no porque me vayan a matar, pero sí hay cosas en las que yo me debo de desprender de mi confort, de mi comodidad, y poder ir y hacer las obras que el Señor ha destinado para que sean hechas por usted y por mí. Este relato en el libro de Esther es trascendental en el sentido en que Dios pudiera hacer todo esto. Dios pudo haber agarrado a Amán y pudo haber agarrado todo ese reino y lo pudo haber sacudido y lo pudo haber quitado. Pero Dios no va a hacer nada sin usted. No sé si se oye como herejía. No lo es. Está escrito. Y así ha sido el carácter de Dios. Dios puede hacerlo todo, pero Dios lo va a hacer por medio suyo. Dígaselo. Dígale al hermano que está a su lado. Dios va a hacer, y lo que Él va a hacer lo va a hacer a través tuyo. Dios lo va a hacer a través tuyo. Hermanos, Dios no tenía necesidad de Mardoqueo, no tenía necesidad de Esther, pero así es como Dios funciona. Por eso, entender el favor de Dios, entender la gracia, entender ser cristiano, entender ser hijo de Dios, tiene que ver con esto, hermano, con que yo entienda que yo estoy en las manos del Señor. Si perezco, que perezca, dice esta mujer, porque ella sabía que Dios la iba a usar para hacer la obra. Dios sí te necesita. Dios necesita del hijo que realmente quiere ser obediente. Dios sí necesita de los que son obedientes a la palabra del Señor. Dios sí necesita aquellos que quieren seguir la regla y las palabras y la ley de esta profecía, de esta palabra. Dios sí necesita hombres y mujeres que digan: yo sigo a Cristo, yo sigo su palabra, yo sigo sus imperativos. Y no seguir nosotros como iglesia y cristianos negociando lo que no debe ser negociado. Señor, es que hoy no, es que estoy muy cansado, es que mucho sol, es que mucha arena, es que mucho polvo, es que mucho sol, es que yo sí no, es que sí, es que yo sí puedo dar, es que yo no puedo dar, es que a mí, cuidado, seamos íntegros delante de Dios, siguiendo la palabra. No haga más que lo que la palabra diga, nada más. No haga lo que el pastor le dice. Haga lo que la Biblia dice. Usted viene aquí para recibir la palabra, no mis palabras. Dios no hace nada sin usted. Ahora, Dios sin usted sigue siendo Dios. Pero usted y yo sin Dios no somos, lo dijeron ustedes. Eso es verdad, pero Dios nos usa. Hermano, Dios nos usa. Dios nos usa para todas las cosas. En cosas, vean, las más pequeñas, en las que usted cree que son muy chiquititas. Ahí está Dios. En lo más pequeño, Dios nos usa. Si perezco, que perezca. Otra de las número 3, que tengo que correr. Entonces voy en carrera. Vamos a ver. Esa es la 2. Vive por algo más grande que tú mismo. La primera era, o sea, la voy a pasar. Los obstáculos es el camino, ¿ok? Número 2, vive por algo más grande que tú mismo. Ustedes se me confundieron porque yo metí una filminita más que si perezco, que perezca. Pero eso es para mostrar cómo Esther de verdad no vivía por sí mismo. Ella tenía algo más grande, no vivía para sí. Ella dice: si muero, muero, si perezco, que perezca. Amén. Pero como tiene muchas ganas de llegar al número 3, la providencia de Dios, acércate a otros para buscar ayuda. Esa fue parte de la estrategia de Esther. Y ya lo leímos, pero no importa, volverlo a leer no está de mal. Esther en capítulo 4, en el verso 14, dice inmediatamente, vean qué tremendo, hermano, porque aquí hay una enseñanza de transformación de nuestra vida. Acuérdense que ese es nuestro gran punto de partida, nuestro gran objetivo, transformación en nuestra vida, la transformación que va a venir a través de estas 5 lecciones. Es una transformación personal que podemos aprender de la vida de Esther. Y estamos aprendiendo que acercarnos a otro puede ser un punto
crucial de transformación. Mardoqueo tenía una sana fe, porque Mardoqueo le dice en 4:14, respiro y liberación vendrán. Mardoqueo dice, la providencia de Dios vendrá a Esther. Porque él le manda a decir, Esther, vea, Dios va a hacer como él sabe. Si usted no lo hace, pero recuerde que usted está metida ahí y que también usted es judía, que usted es cristiana, que usted es pastor. El jueves que tuvimos sesión larguísima de la Federación Alianza Evangélica Costarricense, el gran tema por todo lo que se nos vino encima, por el pastor. Y entonces no importa si usted quiere decir que usted no es así. Cuando usted llega a la pulpería o al súper y lo conocen y dice usted es pastor, ya lo vuelven a ver así. Usted, pastor. Porque los pastores ahora tienen otro símbolo, tienen otro estatus. Hermanos, esto es triste, pero usted no se puede quitar el tiro, como decimos. ¿Sí? Es igual. Lo que le está diciendo Mardoqueo es, la providencia de Dios va a venir. No sé de a dónde, dice, respiro y liberación vendrán, Esther. Es más, leámoslo para que vean qué hermoso es, porque Mardoqueo es otro hombre que nos enseña tantas cosas, que ya sabemos que no era el tío, ¿verdad? En 4:14, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta ocasión, como está, tú habrás llegado a ser reina. Y Esther le dijo que respondieran a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa, ayunen por mí, no coman ni beban. Hermanos, acercarse a otros para buscar ayuda es parte de la transformación que tenemos que pasar. Esther nos enseña que sí hay que buscar ayuda, que sí necesitamos personas. A veces la iglesia se reprime mucho, a veces las personas nos volvemos disque muy confidenciales y no queremos abrirnos a espacios de gente que pudiera tener un gran consejo, de gente que tiene sabiduría también de Dios. Esther busca ayuda profunda. Y vean qué tremendo, hermanos. ¿Saben por qué no aparece la palabra oración ahí, solo ayuno? Como un dato de referencia histórica y teológica, doctrinal. Por el problema que Mardoqueo tenía de desobediencia. Él no había vuelto, no estaba bajo el orden de Dios, porque él no volvió después del cautiverio. Él se quedó en Susa, juntamente con todos estos judíos. Y entonces la palabra orar no aparece, solo aparece ayuno. Pero el ayuno conlleva a una parte que es una de las formas, de las prácticas de alguien que teme a Dios. Y por eso Esther dice, se acercó a otros y le dice, ayunen porque yo voy a ir donde el rey. Y si perezco, que perezca. Hermanos, ¿cuántos de nosotros necesitamos ayuda para acercarnos a personas? Usted podrá decir, sí, yo tengo a Dios, para mí Dios y yo lo arreglamos todo, pero la Biblia nos enseña que acercarnos a otros a buscar ayuda es parte de cómo yo puedo dejar una huella de humildad, de sencillez, porque a veces la soberbia no deja. Tengamos eso presente, hermanos, como número 3. Y número 4, fe es persistencia. Esther en el capítulo 5, en el verso 1 y 2, la huella de la providencia de Dios, que es lo que Proverbios 21:1 dice, hace que la gracia en Esther se conmueva. Veamos un momento para que veamos el capítulo 5. Dice, al tercer día Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey, delante de los aposentos del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio. Cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro. El rey dijo, ¿qué te preocupa, reina Esther? Hermanos, la fe, persistencia de la fe es algo con lo que nosotros, si queremos dejar huellas en medio de nuestras familias, de nuestro caminar, de nuestra vida, es necesario esa fe
en persistencia. Hermanos, sé que hay momentos muy duros en nuestras vidas en los cuales ya nosotros no queremos, ya no, es mucho, es demasiado, es mucho lo que me ha pasado, es mucho lo que he vivido, ya yo no lo quiero, ya esto no está bien, Señor, ya yo no lo soporto, ya yo no creo, Señor, ya me cuesta, Señor, 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 Señor. Pero fe es persistencia. Y esta mujer lo pudo ver así. Cuando uno ve en Proverbios 21:1 la providencia de Dios, vean que, vamos al Proverbios, un momentito. Proverbios 21:1. Vean qué tremendo. No sé qué versión tiene usted, yo tengo una versión seguro diferente. Como canales de agua es el corazón del rey en las manos del Señor. Él lo dirige donde le place. Entonces no fue la belleza. Dios usó la belleza de Esther, como usa la belleza de algunos, digo yo, para poder impactar el corazón del rey. Pero ¿qué dice Proverbios? ¿Quién es el que inclina? Dios es el que inclina el corazón del rey. Entonces, vemos en esto, hermanos, que otra vez, y yo quiero, para ir al último punto, que nosotros logremos entender, hermanos, que realmente nosotros queremos y necesitamos, hermanos, de hacer estas cosas, de vivir sobre este momento en el cual Esther nos habla de esa transformación personal. Hay una transformación que tiene que darse, hermanos. Yo sé que para muchos el mensaje de la fe o el mensaje de la gracia o cualquier mensaje que sea, alguien dice, no, ya yo lo escuché. Yo he oído de eso. El punto no es eso. El punto es permanecer entendiendo que Dios es un Dios que quiere que yo sea transformado. Yo no hago nada con decir que yo tengo fe. Mi fe tiene que ser puesta en acción. Yo no hago nada con decir, no, yo sé que la gracia de Dios es verdad. Sí, pero yo tengo que caminar y vivir y empezar a dejar huella con respecto a eso. Y número 5, que dejan huellas. Las huellas del triunfo. Y aparece en capítulo, creo que no lo puse. Sí, Esther capítulo 8. Vean qué tremendo, hermanos, porque estas huellas, las huellas del triunfo en Esther son algo con lo que nosotros debiéramos de salir hoy muy motivados también o muy instados a seguir elaborando cosas en la vida. Aquel mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán. ¿Qué le parece? Enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le había revelado lo que era él para ella. Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Hermanos, Esther habló de nuevo delante del rey y cayó ante sus pies. Estas huellas del triunfo, hermanos, esto es lo que para nosotros está preparado, para lo que para nosotros los hijos de Dios está. Esto es lo que Dios nos ha prometido. Si nosotros seguimos las huellas de esta parte en la que Dios realmente quiere que usted y yo participemos. La providencia de Dios está a la mano de nosotros, sus hijos. La providencia de Dios. Y si usted no lo sabe, y si usted o yo no lo hemos considerado, entendamos, hermanos, todo está bajo la mano de Dios. Tu vida, tu situación, esa es la prédica para mí. Tu vida, es que para señalar aquí, porque con 4 me hago para acá, así. Tu vida, tu situación, tu circunstancia está en manos de la providencia de Dios. Crezcamos a través de estos principios de Esther. Las huellas del triunfo tienen que ser las huellas que usted y yo sigamos. Él prometió que nosotros tendremos un reino, que tendremos vida y vida en abundancia. Que si usted siembra, usted cosechará. Ahí está el triunfo. Que si usted obedece en la obediencia a Dios, se encontrará la excelencia en medio de los procesos de la vida. Que en la medida en que usted y yo
vayamos siguiendo las huellas de esa providencia, alcanzaremos la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Esther hoy tiene que dejarnos a nosotros movidos en nuestro corazón. No piensa en sí misma. Aún su dificultad de ser huérfana es usada como una plataforma, no hay queja. Esther nos tiene que dejar a nosotros hoy también entendidos de que hay cosas más valerosas y más valiosas, y está dispuesta a poner todo delante de Él, toda la vida. Si perezco, que perezca. Amén, hermanos. Amén. Si nos deja algo de enseñanza. A mí mucho. Yo espero que a ustedes también, no por la enseñanza misma, es porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Oigamos la providencia de Dios para nosotros, hermanos. Nosotros somos su iglesia, sus hijos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso al Rey, a él, al que está sentado en el trono, y al Cordero, el honor, la honra y la gloria. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque el crecimiento espiritual a través de tu palabra, Señor, se convierte en una realidad en mi obediencia a ti. Señor, que en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nosotros podamos ir, Señor, y dejar muchas huellas, Señor. No solamente pisar el camino, pero sí dejar huellas permanentes, Señor, en medio de nuestro hogar, en nuestra vida, como lo hizo Esther, Señor, que en medio del proceso, Señor, desarrolló todo aspecto donde fue usada por ti, Señor. Úsanos a nosotros ante un mundo herido, ante la falta de consuelo y de ánimo en medio de tantas circunstancias. Señor, que la paz tuya, que sobrepasa entendimiento, gobierne nuestro corazón en Cristo Jesús. Y damos toda gloria y toda honra a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.